Bienvenidos a Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo, con Gabriel Furman. Un ingrediente que no puede faltar en tu vida. Una instancia de aprendizaje, autoconocimiento y reflexión para transformar tu liderazgo empresarial, tu propia maestría personal, tu autoconfianza y tu forma de comunicar. En este espacio aprenderemos herramientas de innovación personal que puedes llevar a la práctica de forma inmediata en tu vida profesional y personal. Te invitamos a este delicioso y aromático viaje de inspiración para la acción, donde podrás saborear hoy lo que lograrás ser mañana. Los ingredientes ya los tienes. Ahora llegó el momento de descubrirlos y pasar a la acción. La mesa está servida. Sean bienvenidos. Quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast, de este show, que se llama Sazonando tu liderazgo o Spicing Up Your Leadership. Este episodio, al igual que los últimos 40 episodios, están siendo grabados de forma live, de manera tal de que cada uno de estos encuentros con invitados que para mí son muy valiosos. Tenemos esta conversación streaming live en directo por Facebook, por YouTube y por LinkedIn. Y luego esta grabación también queda disponible en mi canal de YouTube y también como un episodio más del podcast. Estoy muy contento por ya haber podido ser resiliente y perseverante en este proyecto mío, de haber iniciado este podcast durante el año 2020 y hace poco ya hemos cumplido más de 60 episodios en este show de liderazgo y reflexiones acerca de cómo liderar mejor equipos dentro de las organizaciones. Durante los últimos 30 o quizás 40 episodios aproximadamente, en cada uno de ellos he tenido invitados que para mí han sido muy valiosos. Hemos estado conversando con emprendedores, hemos estado conversando, por ejemplo, con Mauricio Russo, hemos estado conversando también con Denise Goldfarb de Walmart, conversé también con Raquel Roca desde España, he estado conversando también con Daniel Colombo desde Argentina y así distintos personajes que desde su perspectiva y experiencia han podido compartir reflexiones para pasar de la inspiración a la transformación en temas de liderazgo y desarrollo personal. Quiero invitar a todas las personas que están escuchando este live que puedan participar con sus comentarios y preguntas en esta conversación que vamos a tener con Jorge Sanhueza, que es decano de la Facultad de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y también quiero invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube para que así cada vez que se suba un episodio nuevo de este programa, puedas entonces recibir una notificación y seguir aprendiendo de forma gratuita con conversaciones que generan impacto. Quiero darle la bienvenida entonces a este espacio a Jorge Sanhueza. Jorge, muchas gracias por haber aceptado mi invitación a conversar en este podcast. No, gracias a ti por la invitación. La verdad que me siento muy honrado de poder estar en este show, como lo defines, con este título tan sugestivo, ¿no? Spicing Up Your Leadership, poniéndole cierto sazón de alguna manera a aquello que muchos de nosotros hacemos en lo cotidiano. Yo justo tengo en mi fondo ahora, tengo un fondo como un cuadro con bastantes colores y en realidad ahora que lo veo de forma espontánea, solamente me surge como que esos colores también representan los buenos recuerdos que tuve yo al ser tu alumno también en el ramo de indagación apreciativa, cuando hice el magíster en la Adolfo Ibáñez, y tengo muy buenos recuerdos de esas clases, así que me siento como honrado también de poder tenerte acá con nosotros. Agradecido para tener una conversación que sea lo más útil posible a todos aquellos que nos escuchan, que nos ven a través de tus redes sociales y tu canal de YouTube. Genial. Yo, Jorge, me gustaría comenzar esta conversación
eh, preguntándote algo quizás más personal antes de pasar a lo profesional. Y la pregunta es, ¿cuáles son algunos de tus hobbies o actividades favoritas que realizas hoy? Uh, eh, Siguen siendo varios, pero quizás este tiempo de pandemia, de estar hacia adentro, me ha permitido perfeccionar el arte de la cocina. Siempre me gustó cocinar, comer por cierto que también. Y durante, yo te diría, mucho tiempo, era el responsable en mi casa de la cocina los fines de semana, sábados, domingos. Siempre he sido el responsable de las compras, del supermercado, siempre me ha gustado mucho pensando en aquello que voy a preparar. Pero esta pandemia que nos hizo estar puertas adentro me permitió este año y el año pasado me permitió aprender a cocinar cotidianamente, que es una cosa muy compleja, digamos, no puede cocinar los fines de semana, te da mucho tiempo, mucho espacio, pero hacerlo todos los días o casi todos los días, tratando de variar, de dar un sabor especial, de poder preparar con cariño, cansa. Y quienes están en esa tarea, en esa labor todos los días, lo saben muy bien. Pero la verdad es que me he permitido recrearme en el arte de la cocina, de lo cotidiano, diría yo. Esa es una de las cosas que he estado haciendo, que es uno de mis hobbies, te diría. Y gracias a un hijo, al segundo de los 4 que tenemos, junto a mi mujer, él nos construyó una huerta en un departamento que tenemos una terraza privilegiada, y la huerta ha significado también un espacio interesante en este último tiempo para poder aprender del crecimiento, sobre todo de ciertas hierbas que van acompañando el sabor, de algunas frutas, algunas verduras, especialmente, digamos, no aquellas que pueden hacer la diferencia. Así que en eso he estado invirtiendo algo del tiempo en mis hobbies. Recuerdo que cuando fui alumno tuyo en la universidad, conversamos un par de veces también acerca de la música o acerca del jazz. ¿Qué espacio tiene la música en tu vida hoy? Yo diría menos del que me gustaría. La música siempre... Tengo un hijo que es guitarrista, el tercero, Martín, intérprete superior en guitarra y por lo tanto los últimos 10 años formalmente en el conservatorio, pero los 5 años antes, 15 años, ha sido parte de estar permanentemente, ya no solamente escuchando música, sino viendo cómo es que la música puede salir de un instrumento, con un esfuerzo, con un trabajo, con una sistematización, con una rigurosidad que a mí me sorprende, digamos, ¿no? Siempre había escuchado esto de que finalmente el arte y los artistas tienen poco de inspiración y mucho de transpiración, y lo he visto en mi hijo todos los días. Y eso me ha acercado a tratar de entender algunas metáforas que de la música salen. Entonces, el jazz... que no es mi género favorito, pero es de las cosas que me sorprende, porque sé que hay gente muy versada en ese tipo de música. Me abre como un misterio, te diría yo, ¿no? Lo escucho, me resuenan algunas cosas y fundamentalmente he aprendido a gustar de tipos de música diferentes. Que con el mismo instrumento crean otras cosas, que me parece lo central. Mi hijo en particular hoy día está dedicado a la música contemporánea en guitarra. Él estudió guitarra clásica, todo estos prácticamente 15 años escuché básicamente obras clásicas, y hoy día cuando con una guitarra es capaz de producir un otro sonido, de recrear el instrumento y la interpretación, me parece que estamos frente a un momento de nacimiento. Y creo que eso pasa con la música, ¿no? Con esos giros inesperados, con esa propuesta novedosa, con esa invitación provocativa. Estaba pensando y me acordé de un libro que me recomendaste en ese momento que se llama Yes to the Mess.
Mess. Así es, Frank Barrett. Sí, y sabes que ese libro, Jorge, me ha marcado y me ha ayudado a entender de cómo mi pasión por el jazz, la improvisación y el vivir con lo que surge en el momento me ha ayudado también a enfrentar estos momentos de pandemia e incertidumbre. Qué cosa linda que me cuentas, ¿no? Me recuerdo esa conversa nítidamente, haberla mencionado y tú dijiste quiero y te lo compraste rápidamente, lo leíste y de hecho creo que te transformaste en un discípulo mucho más avanzado que el profesor que yo quería ser en ese momento. Jazz to the Mess y de alguna manera el lugar de donde viene Frank Barrett es uno de los académicos que junto a David Cooper Ryder desarrollaron la indagación apreciativa. Después podemos hablar un poquito de qué significa esto. Pero él introdujo, como él era un eximio jazzista, él desarrolló con esta metáfora la idea de la improvisación. Y fue la primera vez que yo escuché en un ámbito tan que suele estar tan dominado por una lógica técnica, por una lógica de la relación de objetivos, de medios afines, ¿no? Con un dominio de lo racional tan fuerte. Fue la primera vez que yo escuché a alguien que salía de ese espacio y decía, mira, los desafíos que tenemos hoy día en la gestión son tan complejos que requieren de esta capacidad de improvisación sobre una pauta. Y tomaba la metáfora del jazz. Y estos años, particularmente estos 2 últimos años, tengo cada vez más presente la importancia, lo fundamental de la capacidad de improvisación. Porque finalmente las organizaciones, la sociedad, los sistemas sociales, las personas, hemos estado sometidos a tal rapidez los cambios, sino a tal impacto de lo impredecible, que la única manera para sobrevivir ha sido la capacidad de innovar. Se escucha como con un poquito de eco a veces por ahí, ¿no? Sí, no sé qué fue. No sé si eres tú. Déjame, voy a hacer un pequeño cambio a ver si podemos mejorarlo. Ok. A ver, quizás. Ahí. Un segundo. ¿Tú cómo me escuchas? Ahora te escucho bien, pero yo me escucho con eco. Sí, es extraño, no sé, no lo sé. Es un poco incómodo eso. De hecho, estaba pensando acerca de la improvisación, que si te fijas, esta misma conversación que estamos creando a través de un diálogo improvisado, es improvisado de alguna forma esta conversación, ¿no? O sea, completamente. No tenemos una pauta. Sí, genial, me gusta eso, como ir creando en el momento. Jorge, yo quería, pensando en la gente que nos está escuchando y que quizás no ha escuchado acerca de la indagación apreciativa, ¿cómo podría explicarse eso en palabras simples para alguien que va a tener un primer acercamiento a esto? Mira, yo podría decir, déjame cerrar yo las aplicaciones porque está... Sí, puede ser algo del micrófono, a ver. Bueno, esto quizás si revisas el micrófono, si te vas a settings y haces un cambio de micrófono una vez más, se puede probar. Ahí, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? A ver. Yo voy a hacer un cambio. A ver, un segundo. ¿Tú me escuchas a mí? Te escucho a ti. Todavía se escucha con un poquito de eco. Sí, parece que sí. Pero ahí parece que mejora un poco. Ahí sí. Ahí yo no te escucho con eco. Y no escucho mi voz con eco. Ah, redujimos entonces un problema. Tú te escuchas entonces con eco a ti mismo. No me escucho. Ahora no me escucho con eco, eso te decía. Ya, ¿y a mí? Tampoco, así que estamos bien.
Ya. Parece que A estamos ver. bien, mejor. Hay un poquito de eco porque de hecho ahí me están llegando unos comentarios de, mira, lo que podemos hacer, Sí. hagamos lo siguiente. Te propongo que, que salgas del live y vuelvas a entrar con el mismo link que yo te di. Ya, Probemos eso. ok. Veámoslo. Salimos y volvemos entonces. Sí, no hay problema. ¿Cómo se...? Listo. Jorge está ahí en proceso en el mundo del espacio virtual y ahí está llegando de nuevo para poder seguir la conversación y vamos a probar de nuevo. Vamos a ver si... Ahí sí, ¿cómo se escucha? Sí, yo te escucho un poco mejor. Ya. ¿Tú me escuchas bien a mí? Sí, te escucho bien. Ya. Entonces, volvamos a ver si podemos hablar un poco de la indagación apreciativa, como para alguien que recién está escuchando este concepto. ¿Cómo lo explicarías en palabras simples? Mira, en palabras muy, muy simples, la indagación apreciativa, como sus palabras lo dicen, es un diálogo, es una investigación, es la capacidad de hacernos preguntas sobre aquello que vale la pena, aquello que puede preciarse, que puede aumentar el valor en la medida en que lo ponemos en el centro de nuestras conversaciones. Yo diría que esa es como la definición más simple. En términos más académicos, es un desarrollo que comienza en el ámbito del desarrollo organizacional inicialmente y que rápidamente se expande para poder efectivamente cambiar la lógica a través de la cual podemos cambiar al interior de las organizaciones. Cambiar, pero no a partir de la brecha del diagnóstico de lo defectivo, que es lo que hemos hecho siempre, sino más bien con el desafío de aceptar que somos algo que hace que tiene un valor en sí mismo y que podemos hacerlo crecer a través de las conversaciones. No sé si logro transmitir en simple lo que esto significa. Sí, yo encuentro genial. Es decir, que indagar de forma apreciativa, si lo ponemos así como un verbo, entonces es como poner el foco en aquello positivo. Eso. ¿Y qué ocurre cuando yo pongo el foco en lo positivo? Lo que ocurre, como pasa con la vida misma, cuando yo pongo el foco en lo positivo, eso crece, eso se aprecia, eso emerge. Y la fuerza de lo vital, la fuerza de lo que ha sido reconocido en el núcleo, en la esencia de una conversación, de una organización, de un sistema, lo que empieza a hacer es que empieza a contagiar aquellas áreas que están más deficitarias o que tienen problemas. Una buena metáfora es lo que ocurre con la propia salud. Alguna vez, si es que uno tuvo una herida por roce, por ejemplo, o tuvo un corte, la curación se produce una vez que tú has limpiado la herida, cosa que duele mucho, se produce de adentro hacia afuera. Vamos a decir que son la propia capacidad reproductiva de las células, la propia capacidad de generar vida del propio cuerpo es el que va reconstituyendo, ¿cierto?, la herida. Esto que en organizaciones costó mucho que se incorporara porque estábamos especializados en diagnóstico, en identificar lo negativo, en nombrar la brecha, ¿cierto?, es lo que nos ha permitido cambios bien significativos. Y es tal vez la principal novedad de la indagación apreciativa. Qué increíble. Yo recuerdo que cuando hicimos algunos ejercicios en clases en ese momento en el ramo de indagación apreciativa, por ejemplo, una de las técnicas que recuerdo es el tema de la
Entrevista apreciativa. La mini entrevista, de hecho, que era muy interesante. Sí, y me Es una, gustaría si nos pudieras contar cómo funciona la mini entrevista apreciativa. eh, es una entrevista primero que ocurre con alguien que en esta perspectiva, en esta metodología, se produce con alguien que es un par improbable. Esto es, alguien que está en tu misma condición, que es parte de la organización, que es parte de alguna manera de tu hábitat natural en el donde estás, pero con la que en general no has tenido una conversación. Entonces, lo primero es identificar a alguien con quien, a pesar de que compartes un trabajo, que estás en un sistema, que es parte, ¿cierto?, de tu red en ese lugar, en esa institución, en esa organización, en ese sistema social, es alguien que en general nos estableció una conversación. Y básicamente la mini entrevista comienza cuando uno le pregunta a otro si es posible que le comparta una experiencia positiva, una experiencia de éxito en aquello que constituye lo que estamos indagando, en aquello que constituye el foco del proceso, una experiencia de éxito. El supuesto básico que tiene la indagación apreciativa es que el cambio solo se produce si somos capaces de conectar con aquello que ya está en el sistema, con el potencial de cambio, de transformación que está en el sistema, no con lo que nos falta. Y esto es una cuestión psicológica esencial. Cuando nos piden focalizarnos en lo que nos falta, en lo que no tenemos, nos conectamos con una emocionalidad negativa. Y la verdad que estamos poco dispuestos a movernos por eso. En cambio, cuando nos preguntan por nuestras experiencias de éxito, por aquello que ha servido, por aquello que ha sido útil, por aquello que nos ha dado bienestar, éxitos significativos, que nos ha permitido, ¿cierto?, lograr cosas, enfrentar dificultades, como sea, allí nos conectamos con toda nuestra capacidad y nuestro potencial generativo, que permite, ¿cierto?, al indagarlo, dar nuevas luces. Entonces, la mini entrevista, junto con poder preguntarle a un otro que si es posible que te comparta una experiencia de éxito, la clave es escuchar. Y escuchar, como decíamos probablemente en la clase, no es decirle al otro, mira, cuéntame cómo fue, quién estaba involucrado, o sea, traer como mi propia inquietud como escuchante para poder estar en la perspectiva del otro. Por el contrario, en la mini entrevista apreciativa, la clave está en que el otro pueda indagar en y por sí mismo en esa experiencia, tratando de traerla al presente. Entonces, uno como escuchante, lo que podría estar dispuesto a hacer con mucho es decir, oye, qué interesante lo que me cuenta, por favor, ahonda más en esa experiencia, profundiza más. ¿Qué es lo que te hizo a ti sentirte que participaste en esa experiencia única, significativa y tan potente de éxito que me compartes? No es hacer juicios, por el contrario, es afirmar la identidad y la experiencia del otro. Me conecto tanto y me da tanta alegría. Yo recuerdo que hice ese ejercicio, de hecho, con mi esposa, que había nacido hace poco una hija nuestra, y la mini entrevista apreciativa fue justamente de su experiencia dando a luz a otro ser humano. Y fue muy emocionante, Jorge. Yo creo que tú quizás sin saberlo tuviste un impacto también positivo en nuestra relación de matrimonio y voy a recordar siempre ese momento y de alguna forma quedó impregnado en mí esa experiencia positiva. Y quería destacar también que es increíble cómo vemos según dónde ponemos el foco. Y yo creo que indagar justamente es poner foco y ahí es donde va nuestra atención y ahí es donde va nuestra energía. Tanto es así. Sí, dale. No, como lo plantea una de las autoras que ha trabajado sobre los supuestos de la indagación apreciativa, efectivamente sabemos que cada uno encuentra lo que busca. Entonces, si quieres
Si quieres buscar problemas, pregunta por problemas y te aseguro que vas a encontrar y muchos. Probablemente lo sabemos ya, hay poca novedad en eso, ¿no? Si en cambio cambias la pregunta y andas buscando potencialidades, posibilidades, experiencias positivas, tal vez, y es lo que en mi experiencia esto es cada vez más potente, uno encuentra una riqueza, una vida y una potencialidad enorme. Ese es el arte. Y yo de hecho quería invitar a la gente que nos está escuchando ahora o que está después escuchando esta grabación en el video de YouTube o incluso en el podcast, que nos puedan dejar en los comentarios una experiencia de éxito que te gustaría recordar o reactivar en tu vida y poder describirla en una o dos líneas simplemente. Pero para que funcione, Gabriel, y a quienes nos escuchan en directo o en diferido, la invitación es a que cuando selecciones tu historia de éxito, tu momento peak, un momento excepcional, que no sea una generalidad, sino que, como Gabriel nos compartía en esa conversa tan potente con su señora, que sea una experiencia concreta, específica, puntual. Entonces puedes acordarte, por ejemplo, del lugar donde estabas, de cómo era el día, de cuál era, ¿cierto? Si estaba en un espacio abierto o cerrado, si tenías una conversación interna, si había algún ruido externo, si había efectivamente un sentimiento, una sensación particular en tu cuerpo. Si entras por los sentidos, vamos a decir así, y traes la experiencia concreta, esa experiencia que viviste es un regalo enorme y una fuente de sabiduría tremenda que puede hacer una gran diferencia. Me acordé de un paper que leí y de hecho lo uso también en mis programas de desarrollo de liderazgo y también en mi programa de certificación en coaching, que es un estudio que hizo Shelley Gable acerca de Will you be there for me when things go right? Es como, estarás ahí para mí cuando las cosas van bien. Y desarrolla básicamente una matriz de 2x2, donde como un miembro de la pareja, cuando el otro llega a la casa a contarle una buena noticia, según cómo reacciona el receptor del mensaje, impacta directamente en la calidad de la relación. Pero por cierto, o sea, lo que ocurre, y este es tal vez una de las cosas que no está dicha suficientemente en indagación apreciativa, no es un método, no es una técnica. Lo puedes entender como tal, puedes seguir el manual, puedes tener los pasos. Yo tengo la impresión de que indagación apreciativa, que diálogo apreciativo es una filosofía. Y la filosofía esencialmente se basa en un supuesto esencial. La realidad la construimos en relaciones que no solamente satisfacen nuestras necesidades, sino que fundamentalmente permiten recrear nuestro potencial relacional. La verdad es que somos, de acuerdo a cómo hemos sido en conjunto como sociedad en el último medio siglo, quizás un poco más, una tendencia crecientemente marcada a la individualidad, al valor o al sobrevalor del individualismo, hizo que perdiéramos conexión, como si lo único que importaba era la persona. Y de lo que nos damos cuenta, y la indagación apreciativa nos trae a la mano esto, es que la verdad es que no podemos ser nosotros mismos sin los otros. Entonces, cuando hay alguien que está disponible para ti, para escucharte, para acogerte, para acoger la historia, cuando tú estás con apertura a ese otro que viene, esa conexión que se produce finalmente recrea el espacio relacional y con eso recreamos la sociedad, la organización en la que vivimos. Este es el punto. Somos personas que en las relaciones vamos creciendo y desarrollándonos. Y las organizaciones, las empresas, también los equipos, los sistemas familiares, la pareja, en definitiva, todo nos vuelve a traer a la mano esta experiencia central del ser humano, que es un ser
profundamente social y que parece que por un tiempo olvidamos que lo éramos y que pensábamos que el camino propio era el que valía. ¿Sí? Increíble. Sí, muy emocionante esa idea. Ese es un enfoque. Me gustó también que lo pusiste, Jorge, como una especie de filosofía de vida y que va mucho más allá de los libros de Cooperwriter y mucho más allá de la metodología. Al final es una forma también de enfrentar cada experiencia que tenemos. Te quería leer un par de comentarios. Por ejemplo, aquí tenemos a Eliana Rossi, que dice: saludos, Gabriel y Jorge, qué gusto verlos y escucharlos. Y también nos saluda Cecilia Araya. Saludos para Jorge y Gabriel. Y también Eliana Rossi vuelve a decir, o sea, vuelve a comentar y dice: para mí fue un regalo conocer sobre esto con el profesor. Así es, que uno empieza, qué lindo, gracias Eliana, uno se reconecta, ¿no?, con tanta gente que finalmente hemos compartido, yo digo, una reflexión significativa sobre lo que podemos aprender juntos y lo que tanto nos puede servir cuando en vez de estar solo tomando un curso o una clase o leyendo un libro o teniendo una conversación, finalmente cambiamos el lugar y nos entendemos como personas que podemos aprender unos de otros. A mí eso me parece central. Quería leerte algo interesante que nos cuenta acá Patricio Millar, que también estuvo en mi programa. Patricio Millar dice así, mira lo que dice Jorge, dice: tuve un jefe que me llamó para retarme y lo hizo. Sin embargo, en esa reunión tuve el aprendizaje más maravilloso para formarme como gerente de personas. Fue tan claro, tan preciso Elías Ayub para decirme lo que no debía hacer y lo que él esperaba apreciativamente hacia adelante. Cerró diciéndome que me veía todo para ser el mejor gerente de personas. Así comparte Patricio Millar. Gracias Patricio, que bueno, tú sabes bien, ¿no?, el trabajo que hiciste y que sigues haciendo es tan tremendo. Y tiene que ver con esta idea básica. Los seres humanos vivimos también de las expectativas que los demás ponen en nosotros, de aquello que se espera. Si yo espero algo de alguien, eso tiene una cantidad de frutos enorme. En esta perspectiva apreciativa, el valor que tiene soñar, imaginar un futuro que deseamos y trabajar colectivamente por construirlo, con propuestas concretas, lo que hace es que no rompe la lógica de la utopía. La utopía es como ese ideal que uno persigue que nunca va a alcanzar. Por el contrario, desde esta perspectiva traemos ese futuro deseado al presente. Y si lo hacemos de manera co-construida, lo que va a ocurrir es que tenemos, en definitiva, la posibilidad de estar viviendo hoy aquello que deseamos para el futuro. Anticipamos el futuro. Y esta es de las cosas más maravillosas que a mí por la que me sigue convenciendo tanto esta aproximación a la vida y al trabajo en las organizaciones, ¿no?, que es que no necesitamos esperar a que terminemos un proceso de entrenamiento, a que podamos esperar un ciclo de planificación para hacer que ese futuro que deseamos se realice. Hoy día estamos realizando las cosas distintas, de manera simultánea, a cuando lo deseamos, cuando incluimos en la conversación al otro y cuando ponemos como foco de esa conversación lo positivo, lo valioso, lo apreciativo, lo que es importante rescatar. Uh-huh. Esa es la clave y eso es todo, digamos, ¿no? A mi juicio eso cambia sustancialmente. Jorge, ¿cómo se combina este enfoque de la indagación apreciativa con la realidad que yo entiendo obviamente que no negamos, que es que hay problemas, hay dificultades? Cuando yo llego a una empresa, por ejemplo, quizás como consultor o a hacer un trabajo de desarrollo, muchas veces creo que la pregunta es, ¿cuál es el problema acá? Entonces las preguntas, como yo también aprendí de ti, las preguntas dirigen la atención. Sí. Según lo que pregunto es lo que veo. ¿Cómo se combina esto de preguntar por lo positivo sin
hacer ojos ciegos a los problemas reales y dificultades? Ah, una reflexión, digamos, ¿no? Una apreciación. Sí, es que en el español, cuando decimos lo positivo, y sobre todo en nuestra sociedad, es como que si lo positivo separase todo y dejara todo aquello que tiene una valencia positiva. Y por lo tanto, lo positivo no son los problemas. Y a veces hay problemas que son muy positivos. Lo que quiero decir es que esto es clave. El principio positivo, a mí me gusta en chileno hablar del principio apreciativo. Cualquier cosa que se pueda apreciar, que pueda ser valorable, entonces es foco de la indagación. Y en eso, primera advertencia. Lo segundo, y respecto de lo que tú planteas, efectivamente este es un cambio de mirada. La mayoría de nosotros que ha hecho consultoría o que hace consultoría o que trabaja en alguna organización, probablemente cuando llega a una nueva organización, cuando llega a un nuevo desafío laboral, encuentra antes que ninguna cosa diagnósticos. Y los diagnósticos suelen ser siempre muchas presentaciones, muchos libros, ahí están los diagnósticos y los diagnósticos siguen instalados en esos archivadores que uno puede tener arriba, porque la mayor parte de las consultoras, la mayor parte del trabajo que nos han enseñado es diagnostica antes de planificar. Y la indagación apreciativa plantea que ya tenemos suficiente de diagnósticos. Entonces, no porque no vayas a considerar lo que ocurre, sino porque ya sabes lo que ocurre. Si eso es lo que pasa. Tenemos intuición, sabemos cuál es el problema, entonces moviliza los recursos de inmediato para poder cambiar. A propósito de esta pandemia, David Ryder sacó un blog hace un poquito menos de un año atrás, que me pareció muy sorprendente porque él dijo que habían 3 niveles de aplicación de la indagación apreciativa. El primer nivel y el más fácil es hacer una indagación cuando todo funciona bien, cuando las cosas marchan, cuando uno está trabajando como en régimen, cuando tiene éxito. Es muy, muy sencillo, ¿cierto?, indagar apreciativamente. El orgullo está a flor de piel, está perfecto. Hacerlo recurrentemente, no en el momento peak, sino cuando uno está, por decir así, como en la operación normal, ya constituye un desafío, y eso es un segundo nivel. Cuando pareciera que no es necesario que hagamos un proceso, si indagamos apreciativamente, nos vamos a dar cuenta que hay una riqueza enorme. Pero hay un tercer nivel, que es el más complejo, pero que es el más desafiante y tal vez el más oportuno. Cuando hacemos un proceso de indagación apreciativa, cuando hay una crisis, un conflicto, cuando hay un dolor, cuando la estamos pasando mal, cuando tenemos un quiebre, hacer allí indagación apreciativa es de las cosas más complejas, pero probablemente de las cosas más productivas que podemos hacer. Es lo que nos ha pasado en esta vuelta, en esta crisis. En este año y medio, en estos 2 años, hemos tenido que aprender, que reinventarnos tantas veces. ¿Cuántas veces hemos tenido que volver a pensar lo que estábamos haciendo? Y la verdad es que raya para la suma, aun cuando no sin dolor, no sin pérdidas, no sin costos, las organizaciones, las empresas, las personas que han sabido salir adelante porque han sido capaces de apreciar aquello que también ha sido doloroso o está siendo difícil, complicado y a veces bien sin salida. Esto cambia nuestra postura vital respecto de las cosas y me parece que también cambia esta resistencia o esta descalificación que a veces tenemos o recibimos cuando uno trae esta mirada a las organizaciones que están tan acostumbradas a mirar lo defectivo. Quería leerte un par de comentarios más que me alegra mucho que están
llegando. Por ejemplo, Eliana Rossi dice, hacerme preguntas con foco apreciativo a mí misma y a mis hijos, para que puedan rescatar lo mejor de sí mismos y de su día a día. Me conecto mucho con lo que dice Eliana y también con lo que estás diciendo tú, Jorge. Yo también en mi familia tenemos la costumbre que todos los viernes en la noche, que hacemos como una especie de cena familiar, yo planteo en la mesa la siguiente pregunta. ¿Qué agradeces de algo puntual que te haya ocurrido durante esta semana? Y creo que la gratitud también tiene un foco apreciativo, ya que pone el foco en lo que tenemos y en lo que podemos celebrar, cuando efectivamente quizás nos faltan muchas cosas, pero también tenemos muchas cosas. Y yo creo que el poner el foco en lo que tenemos también nos energiza para seguir adelante en momentos difíciles. Toda la razón, absolutamente. Las experiencias de gratitud han estado estudiadas desde distintas perspectivas, pero indudablemente que cambian, no solamente generan un estado emocional diferente, sino que también producen nuevas capacidades cognitivas, cambian nuestra perspectiva de las cosas. Tal vez lo único importante ahí es que la pregunta no impida conversar también de aquello que nos duele, que nos conflictúa, que no hemos sabido salir, porque cuando solamente hay espacio para la gratitud, somos poco compasivos con nosotros mismos y con los demás, no le damos espacio al dolor. Y el dolor tiene un lugar central en nuestras vidas. La pregunta es, ¿qué quieres hacer con ese dolor? Me encanta. Es súper lindo. Patricio Millar lleva este concepto también al tema del feedback. Dice Patricio Millar, en mi experiencia, del total de feedbacks que se debieran hacer, un 40% no se hace. Del 60% restante, no más de un 20% es apreciativo, dice. Sí. Eso, efectivamente, si estamos seteados, estamos formados para poder destacar lo negativo, pero sabemos que eso no funciona. Eso es lo más extraordinario de todo. Y ¿sabes qué quería poner ahí? Que justo quería, perdona que interrumpa, pero dijiste un punto que me parece central y es como es oro. ¿Por qué aparentemente la tendencia natural es a lo que no funciona y a lo negativo? Yo creo que no es una tendencia natural, creo que es una pauta cultural aprendida. Yo tengo la impresión de que de distintos lados uno lo puede abordar, pero esta idea de que mostrando lo negativo, que poniendo el dedo en la llaga, que moviendo, de alguna manera señalándole al otro la falta, lo que va a ocurrir, ¿cierto?, es que el otro va a tomar conciencia de aquello. Y la verdad es que cuando a nosotros nos señalan la falta, nos muestran el déficit, nos enrostran lo que no sabemos hacer, tendemos por una cosa natural a sobreprotegernos, a poner una barrera que hace que dejemos de escuchar, que dejemos genuinamente, ¿cierto?, de aceptar eso que nos están diciendo y más bien a proteger nuestra integridad. Si la primera tarea del ser humano, la primera necesidad básica es la supervivencia, y la supervivencia incluso es a costa de cerrar las puertas para el otro. Entonces, si es que nosotros estamos tan acostumbrados, ¿cierto?, a dar este feedback negativo, a mostrar, ¿cierto?, lo que duele, lo que no funciona, el otro va a cerrarse. ¿Por qué es tan natural? Bueno, porque aprendimos así. La lógica, fíjate, del garrote y la zanahoria, ¿sí? Que muchos hablan, al final es puro garrote nomás, digamos, ¿no? El principio que estaba detrás de eso, finalmente, desde mi perspectiva, es un principio de poder. Cuando el poder establece relaciones asimétricas, cuando el poder, si tú quieres, aunque sea legítimo, se ejerce ilegítimamente, porque te descalifica, cuando tengo que mostrar mi competencia por sobre la tuya porque tengo una determinada posición, una relación asimétrica, insisto, entonces finalmente yo demuestro mi valía personal. Y lo claro
es que hoy día, por fin, estamos viviendo una sociedad cada vez más plana, con jerarquías, pero que tienen que ver con jerarquías cuando se hace uso legítimo, ¿cierto? Y con estilos legítimos de relación, de poder, de autoridad. Este es un tema. Hoy día cualquiera que tenga autoridad, por el solo hecho de tenerla, es sospechoso. Vivimos en un mundo donde no nos gusta. Fíjate que las encuestas que hemos conocido, la descalificación a cualquier tipo de autoridad, ¿cierto? Es drástica. La institución que tiene más credibilidad es la radio, porque en la radio no hay jerarquía, uno podría decir, uno escucha. Y por último, si lo que estoy escuchando no me gusta, apago la tele, apago la radio, cambio de canal, escucho otra cosa. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, porque finalmente las personas necesitamos un tipo de relación más igualitaria. Y eso es lo que hace que finalmente cambie el foco. Cuando hablamos de este positive core, ¿cierto? El núcleo positivo dentro de la indagación apreciativa, que también era parte un poco del título de esta conversación, ¿cómo un equipo de trabajo, quizás explicado de forma simple y después podemos profundizar más en otras instancias, cómo un equipo de trabajo puede descubrir el núcleo positivo? El núcleo positivo es aquello, voy a decirlo fácil, es lo que da la vida al sistema, ¿sí? Y se manifiesta de muchísimas maneras, en las emociones positivas, en los ritos, en los éxitos, en las fortalezas financieras, en los procesos que se hacen bien, en las capacidades de las personas, en las narrativas significativas que los equipos tienen, en todo lo que significa su fortaleza, las capacidades de resiliente, o sea, las capacidades de salir y desarrollarse pese a las dificultades, etc. La clave es que tienes muchísimos lugares donde puedes encontrarlo. ¿Cómo es que se devela? Con un proceso recursivo, reiterado, hecho una y otra vez de indagación apreciativa, de conversación sobre el valor, de estar una y otra vez indagando esas experiencias que hacen que tu historia haya sido tan excepcional. Ese es el punto. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, indaga, pregunta, con curiosidad, anda y no cierres la puerta, no digas, nuestro núcleo positivo es que todos tenemos un alto compromiso. Está bien, puede serlo, pero indaga más allá, busca de otra manera, mantén siempre el espíritu curioso. Eso hace la diferencia. Me encanta lo que dices y me llama mucho la atención y me emociona cómo al final el proceso de indagación está basado también en una forma de preguntar. Creo que si solamente intervenimos afirmando, es decir, poniendo como un statement, una afirmación, sin el arte de desarrollar una auténtica curiosidad, que para mí es la esencia del arte de preguntar. No es posible, obviamente, indagar y buscar lo que no estamos viendo. Yo creo, Jorge, que ahí dijiste algo que me emocionó también, que es cómo las preguntas al final son la herramienta para hacernos ver aquello que quizás aún no estamos viendo. Central. El arte de hacer preguntas. Pero nos hemos olvidado, fíjate, somos una sociedad que probablemente, en mi hipótesis, el desarrollo tecnológico ha facilitado en tener respuestas lo más rápido posible, lo más inmediato. Y eso ha ido impidiendo que hagamos preguntas. Tenemos que hacer preguntas. Tenemos que volver a hacernos preguntas. Y siempre he reflexionado que en el colegio, y quizás muchas veces en la universidad, o por lo menos en la universidad más tradicional, o en el enfoque más tradicional de la educación, es que el alumno es premiado por responder. O sea, el profesor pregunta y cuál alumno se saca una mejor nota, el que tiene la mejor respuesta, ¿cierto? Y se evalúan en relación a eso. Creo que las pruebas en general son de conocimiento, donde el alumno se premia por responder. Y creo que llegó un momento
y me inspiro también escuchándote y recordándote conversaciones incluso pasadas entre nosotros en clases, que llegó el momento también de hacernos preguntas, porque solamente las preguntas nos van a abrir a descubrir soluciones a nuestros problemas actuales, soluciones que aún no estamos viendo, pero quizás están ahí. Toda la razón, pero eso supone un cambio de paradigma gigante. Sí. Gigante. Estoy de acuerdo. Pero yo creo, si nosotros tuviéramos un buen entrenamiento en hacernos preguntas, qué cosas cambiarían, ¿no? Tal vez eso es lo que tenemos que venir a desarrollar en lo que viene por delante. Sí, Jorge, antes de empezar a cerrar nuestra conversación, quería preguntarte hoy, ¿cómo estás usando en la práctica la indagación apreciativa en tu vida personal? De distintas maneras, ¿no? Trabajo efectivamente con 3 o 4 pequeñas herramientas que están dentro de esto. La primera es inteligencia apreciativa. Toho Tachenkerry, un profesor de la Universidad de George Mason en Washington, sacó un par de ideas súper interesantes. Entonces él dice, bueno, ¿qué es la inteligencia apreciativa? Dice, bueno, ¿cómo tú puedes ver el potencial positivo en cualquier cosa? Y dice, ver el roble en cada bellota. ¿Sí? Esa es su metáfora. Y yo lo que intento hacer es efectivamente poner foco en aquello que potencialmente, con condiciones, con trabajo, con todo, ¿cierto?, puede ser generativo. Entonces, practico sistemáticamente el reencuadre, la resignificación, tratar de preguntarme, bueno, ¿y de aquí qué es lo positivo? Trabajo con una convicción de que efectivamente el estar agradecido por cosas específicas y concretas pueden cambiar la mirada. De nuevo, Jackie Kelm, otra autora que ha trabajado y desarrolló una técnica que se llama vivir apreciativo, plantea simplemente que es levántate todos los días e identifica temprano por la mañana las 3 cosas por las cuales estás agradecido, pero cosas específicas. Y sobre eso define cuál de ellas quisieras tener en más medida y trabaja entonces pensando en el día en cómo puedes lograrlo, porque esto no es solamente declarativo, sino que tiene que ser pragmático. Necesitamos pasar a la acción. Y yo te diría que lo tercero en concreto en la vida personal, en lo que he estado trabajando mucho y conectándome mucho es con los sentimientos, con los afectos, con aquello que se me cruza, que pasa, que vivo, que a veces no es agradable, no es bonito, es triste. Les comparto a través de este medio y con la confianza que me das tú. Este año, el año pasado, hace casi ya un año, perdí a mi padre en esta vuelta, de manera imprevista, sin poder cerrar, despedirme, y eso ha sido un desafío enorme para la vida personal. Entonces, poder estar cada día conectado con eso, intentar entender, permitir que aflore, emerja ese sentimiento, tratar de entender, permitir ponerle un sentido. Eso ha sido parte de lo que he estado trabajando personalmente este tiempo. Gracias, Jorge, por compartir eso más íntimo tuyo. Realmente lo aprecio mucho y me emociona también que hayas abierto también como tu corazón y compartir con eso. Yo quería ir cerrando esta conversación, primero mostrándote, bueno, mi primer libro que ya está escrito y lo tengo mi versión en físico ya acá en la casa para empezar todo el proceso de distribución. Y el libro se llama Cree el cuento. Buenísimo. Y donde yo diseñé, en verdad, desde mi propia experiencia, un método de 3 pasos para gestionar tus miedos, accionar y lograr resultados sorprendentes. Felicitaciones, Gabriel. Qué bueno. Me alegro mucho. Muchas gracias. Y yo te quería preguntar, así brevemente para ir cerrando, Cree el cuento básicamente yo lo defino acá en el libro como esa capacidad de, a pesar de sentir miedo, llevar al miedo conmigo y ejecutar la acción igual para progresar. A veces
tenemos miedo de si me saldrá bien o tiene que ser perfecto o qué dirán los demás, qué pasa si me equivoco. Y frente a ese sufrimiento de no poder avanzar, este libro propone una solución para accionar. Entonces, yo te quería preguntar, a ti en tu propia vida profesional, ¿qué te ha servido quizás para desarrollar esta confianza personal y creerte el cuento de forma sana? Quizás no creerme el cuento. Sí, quizá, a ver, yo reconozco mis límites, no creo tener toda la confianza, saber y reconocer que tengo algunas cuantas cosas que sí sé hacer, pero estar abierto permanentemente a poder revisar lo que hago para ver si es que esto está bien o no está bien. En el pasado reciente también he tenido quiebres muy importantes también en la vida, ¿no? Si, la vida es como es y además es relacional, depende de otros. Y probablemente fruto de aquello inicié un trabajo también personal fuerte para poder ver en qué era en lo que yo que no estaba viendo y que podía mejorar. Yo creo que como todo en la vida, crecer, desarrollarse, seguir trabajando por construir la propia narrativa de uno mismo es un trabajo. Esto no es gratis, no es espontáneo, no es porque se te dio, es porque supone un trabajo, digamos, ¿no? Y eso supone a veces reconocer con humildad que uno no sabe, que necesita ayuda, que necesita pedirle a otros, que cuando te dicen algo a veces que no te gusta, hay algo de verdad aun cuando tú no lo veas, y que por lo tanto poder indagar sobre eso que el otro opina de ti es un tema que para mí es clave. No cerrar la puerta, por doloroso que sea. Creo que es una cuestión clave que uno puede sostener y con el cual uno puede, insisto, no creerse el cuento, sino que construir la propia historia con una narrativa que dé sentido y significado. Me encantó eso, como en el sentido de estar en un permanente como viaje de aprendizaje, reconocer mis limitaciones y ir progresando de forma gradual. Creo que es en parte lo que entendí de lo que dijiste. Sí. Jorge, ¿cómo te gustaría cerrar esta conversación? No, agradeciéndote por la invitación, la insistencia. Tratamos de hacer esto varias veces. La verdad que con la tecnología soy de mi época, entonces me cuesta, no tengo ni una fluidez ni una relación muy amigable, es como una tarea. Entonces, pero tu insistencia me ayudó a poder conectarnos de nuevo. Traer la historia ha sido tremendo. Siempre sigo aprendiendo de la historia. Y eso te agradezco mucho porque recuerdo de manera nítida esas conversaciones que tuvimos en ese contexto y tu convicción tan clara desde siempre de ir un paso adelante. Descubrir lo significativo de esa conversación con tu esposa sobre eso tan significativo que es el nacimiento de un hijo, creo que es como que me ha alimentado el alma. Y ojalá que si a alguien le sirve algo de esto que hemos conversado, que lo aplique, que lo trabaje, porque creo que es una herramienta que nos permite enfrentar los desafíos complejos que estamos viviendo desde otra perspectiva. Te agradezco mucho por tu tiempo, Jorge, por tu humildad y también tus ganas como de jugar de forma improvisada en esta conversación, acceder a tener esta conversación así creativa y espontánea. Me encantó. Me gusta así como esa música que quizás hicimos como en esta conversación. Si la gente quiere saber más acerca de lo que tú estás haciendo profesionalmente, ¿cómo puede llegar a ti?
A través de la universidad sigo ahí, jorge.sangüesa@uai.cl. El curso de indagación apreciativa lo sigo dando en el Magíster de Habilidades Directivas, pero también tengo un curso que damos a través de UAI Online y un curso presencial, siempre en esto, digamos, tratando de seguir profundizando cada día más en esta metodología. Entonces, si ustedes se meten a uai.cl, a Psicología, Educación Continua, ahí pueden encontrar esto que estamos haciendo. Te agradezco que des esa información porque así la gente que quiera indagar más acerca de esto puede hacerlo a través de ti. Así que te agradezco también por haber compartido esa información. Jorge, me despido entonces, muy agradecido por tu tiempo y haber compartido. Gracias, Gabriel. Un gran abrazo. Gracias, chao. Chao. Bueno, yo les quiero agradecer a toda la gente que estuvo participando durante esta conversación que tuvimos con Jorge Sangüesa, decano de la Facultad de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde estuvimos profundizando acerca del este fantástico y uno de mis modelos favoritos de transformación organizacional, que es la indagación apreciativa. Les agradezco a todos por su tiempo y su interés y los invito a suscribirse a mi canal de YouTube. También pueden dejar, ojalá si me dejan un comentario abajo de este video, aquí mismo en este canal de YouTube o en LinkedIn. Y una vez que se suscriban a mi canal de YouTube, entonces así podrán recibir notificaciones cada vez que se agregue también un nuevo episodio. Les deseo mucho éxito y espero que pronto podamos seguir aprendiendo juntos. Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo con Gabriel Furman. Encuentra más material sobre este y otros temas en nuestras redes sociales, en LinkedIn y Facebook como Gabriel Furman. Nos reencontramos en nuestro próximo capítulo para descubrir más herramientas de innovación personal que te servirán en tu vida profesional y personal. Esta cocina siempre está abierta para ti y para todos aquellos que quieran compartir su inspiración para la acción. Hasta la próxima.